Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, vamos a entrar directamente en materia porque el tema que traemos hoy es literalmente fascinante. Normalmente tendemos a pensar que al comunicarnos, las palabras son las absolutas protagonistas, la estrella de la película. Pero, ¿y si resulta que existe una especie de manual invisible? Sí, un conjunto de reglas totalmente ocultas que dirigen cada interacción humana, y lo hacen incluso antes de que abramos la boca. Pues bien, hoy vamos a destapar de una vez por todas esos códigos secretos de la comunicación intercultural. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una pregunta que es la clave de todo. ¿Basta realmente con hablar el mismo idioma? Pensemos un momento en ello. Es súper común creer que con dominar el vocabulario y la gramática de otra lengua ya tenemos el éxito garantizado en cualquier charla. Pero la realidad, es que conocer la técnica del idioma se queda cortísimo si ignoramos por completo el código cultural que hay debajo. Aprenderse el diccionario de memoria no equivale ni por asomo a entender la cultura. Pasemos a la primera parte, el código de la comunicación. Para entender por qué estas reglas que no veamos tienen un impacto tan bestia en nuestro día a día, tenemos que ir a la base. Concretamente a la definición que nos dio el investigador Robert Norton allá por 1983. Él nos explicaba que esto del estilo comunicativo no es algo que surja al azar, ¿qué va? Es un patrón habitual, súper consistente. Es como nos comportamos, tanto con palabras como con gestos, y está moldeado al 100% por nuestra cultura de origen. Pero ojo que aquí viene lo mejor de todo. Estos patrones se pueden observar, se repiten y lo más importante, podemos adaptarlos. No somos robots programados. Si somos conscientes de estas diferencias, podemos modificar nuestro estilo por completo. Y para entender por qué es tan vital hacer ese esfuerzo de adaptación, tenemos que fijarnos en la teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre, de Gudikunst y Kim. Básicamente, nos dice que cuando conocemos a alguien de otro grupo cultural, saltan dos barreras psicológicas enormes. Por un lado, la ansiedad, que es esa tensión emocional, ese nerviosismo natural. Y por otro, la incertidumbre, que es no tener ni idea de cómo va a reaccionar el otro. Entonces, el gran truco aquí es que un buen comunicador intercultural tiene que construir un puente que logre bajar esos niveles. Hay que calmar esa tensión y dar un poco de previsibilidad a la situación. Y así llegamos a la segunda sección, pioneros y dimensiones culturales. Claro, para saber cómo construir esos puentes, tenemos que hablar de las mentes brillantes que trazaron el mapa de todo esto. Primero tenemos a Edward T. Hall, un antropólogo que fue un auténtico visionario. Él le dio la vuelta a todo con su estudio de la proxémica, que suena muy técnico, pero básicamente es como el uso del espacio físico, la distancia entre nosotros, ya está enviando mensajes potentísimos en absoluto silencio. También descubrió que el tiempo se percibe de formas totalmente opuestas según el lugar del mundo, aunque sin duda su teoría estrella, la que lo cambió todo, es la del contexto cultural. Y haciendo equipo en la historia de estas teorías, nos encontramos con el psicólogo social neerlandés Geert Hofstede. Este hombre creó un sistema increíble para medir, literalmente, dimensiones culturales enteras en todo el mundo. Nos explicó, por ejemplo, cómo choca el colectivismo frente al individualismo o cómo el miedo a la incertidumbre hace que una cultura exija mensajes súper explícitos y claritos, mientras que otras viven felizmente en la ambigüedad. En el fondo, lo que hizo Hofstede fue descifrar el código fuente de nuestro comportamiento en sociedad. Una pasada. Vamos a adentrarnos en la tercera sección, alto y bajo contexto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entramos en el mayor choque de la comunicación global, el alto contra el bajo contexto. Imaginemos que son dos sistemas operativos que intentan conectarse y son incompatibles. Por un lado, el alto contexto, muy típico de Asia, América Latina o el mundo árabe. Aquí todo fluye por debajo del agua, en lo implícito. Las relaciones profundas y lo que no se dice lo son todo. Hasta un simple silencio pesa una tonelada. Y en la otra esquina, el bajo contexto que domina en Norteamérica o el norte de Europa. Esto es puramente transaccional. Aquí se va al grano, se exige precisión verbal absoluta y el mensaje es única y exclusivamente lo que dicen las palabras. Sin rodeos. Vamos a llevar esto a la práctica con un ejemplo muy de oficina en un entorno de bajo contexto. El mensaje es claro, ¿verdad? Es directo, pone fechas exactas y no deja espacio para malentendidos. Es la eficiencia verbal llevada al máximo nivel. Aquí se valora la franqueza absoluta. Si no se llega a tiempo, se dice y punto, sin adornos ni tener que leer entre líneas. Pero ojo, contrastemos eso con el mismo escenario en un entorno de alto contexto como podría ser una empresa en Japón. A simple vista parece una sugerencia súper amable, casi invitando a debatirnos, pues resulta que no. En su propio ecosistema cultural, esta frase tan delicada es, en realidad, un no rotundo. Es una declaración firme de que es físicamente imposible cumplir el plazo. Si alguien de bajo contexto toma esto de forma literal y no capta el código oculto, la negociación se va a pique y la confianza se rompe en 1000 pedazos, así de drástico. Y toda esta influencia del contexto se nota muchísimo en cuántas palabras usamos y cómo las adornamos en el día a día. De hecho, hay 3 grandes estilos verbales que marcan el compás en el mundo.
El elaborado, que es súper rico, emocional y lleno de metáforas, muy común en América Latina o en las culturas árabes. Luego tenemos el exacto, donde no sobra ni falta una sola coma, es puramente factual, como el angloamericano. Y por último, el estilo sucinto, típico de Finlandia o Japón, donde se ahorran palabras al máximo y los silencios, esas pausas reflexivas, hablan muchísimo más alto que cualquier discurso. Continuamos con la sección 4, el poder de lo implícito. Y claro, esto nos lleva directos al inmenso mundo de lo no verbal, que es el auténtico rey en los entornos de alto contexto. Mucho antes de decir hola, nuestro cuerpo ya está enviando un informe completo. Tomemos la proxémica, por ejemplo. La distancia que consideramos normal para hablar con alguien varía una barbaridad si estamos en el Mediterráneo o en los países nórdicos. O la cronémica, que nos muestra cómo el tiempo en Latinoamérica fluye de forma flexible, mientras que en Alemania es casi un reloj suizo, lineal y estricto. Y no nos olvidemos del contacto visual. Mirar fijamente puede ser la mayor muestra de respeto profesional en un sitio y la peor de las provocaciones en otro. Es un campo de minas fascinante. Esa tremenda brecha cultural también cambia el propósito mismo de por qué hablamos. En el estilo instrumental, típico del norte de Europa, el idioma es una herramienta, como un martillo. Sirve para conseguir un objetivo, persuadir y ya está. La relación personal se queda totalmente al margen. Pero en el estilo afectivo, la película es totalmente distinta. Aquí, el mero hecho de charlar es la forma de construir y cuidar una relación emocional. El objetivo real de la conversación es mantener la armonía del grupo, y ese contexto emocional es el que le da todo el significado al mensaje. Y entramos ya en la quinta y última sección, identidad y eficacia intercultural. Si rascamos hasta lo más profundo, descubrimos que la comunicación es, en el fondo, un escudo. Un escudo para proteger nuestra dignidad y nuestro estatus social en cualquier parte del planeta. La investigadora Stella Toomey le puso un nombre perfecto a esto, el concepto de face, o la imagen social. Es básicamente esa identidad pública que todos proyectamos y negociamos constantemente al hablar con otros. Y es súper importante, porque la necesidad de proteger esa imagen es lo que dicta cómo cada cultura gestiona los conflictos, cómo negocia o incluso cómo se da una mala noticia. Y claro, dependiendo de cómo esté estructurada la cultura, esa defensa cambia por completo. Las sociedades muy individualistas funcionan con el self-face. Es decir, si hay un problema, van a pelear con uñas y dientes para defender su propia imagen, sus derechos y su reputación. En cambio, las culturas colectivistas ponen por delante el other face o el mutual face. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces prefieren ceder o usar un lenguaje súper indirecto solo para proteger el honor del otro y asegurarse de que la relación del grupo siga intacta. Prefieren perder un debate antes que romper la armonía. Así que, llegados a este punto, volvemos a la casilla de salida, a esa ansiedad de incertidumbre que mencionábamos al principio. Y la verdad es que nos deja con una reflexión final que da mucho que pensar. Sabiendo que hay dimensiones gigantescas sobre el espacio, el tiempo, los silencios y la imagen social operando en la sombra durante cada segundo de conversación, cabe preguntarse, ¿cuántos de estos puntos ciegos culturales siguen presentes en nuestro día a día, provocando fricciones que se solucionarían solo con aprender a leer este manual invisible? Lo que nos queda clarísimo es que aprender el idioma es solo la portada del libro. Esperamos que este recorrido haya servido para arrojar luz sobre esta increíble arquitectura social. ¡Hasta la próxima!